Un grupo de exagentes de agencias de inteligencia israelíes comandados por una persona que se hace llamar Jorge ofrecen servicios de manipulación a ciudadanos para interferir en elecciones democráticas. Documentos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya resultan contener presentaciones sobre una empresa llamada S2T Unlocking Cyberspace que ha estado ofreciendo servicios de inteligencia web, espionaje y desinformación a países como Colombia, India y Bangladesh para atentar contra periodistas u opositores del gobierno. Vota sí al conocimiento, vota sí a un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 6 de marzo de 2023. Este es el episodio número 85. Yo soy Martín Vigo. ¿Qué me pasa? Que me estoy equivocando en lo que siempre repito. Y está conmigo, pues, Alexis Porros, así, sin más, ya para no equivocar. ¿Qué tal, Alexis? Sí, sin más. A ver, vamos a un poco de... vamos a ver dónde estamos. Sé que esto que es Tierra de Hackers o el noticiario de... Bueno, de hecho es un noticiario, así que bienvenido. Noticiero. Ah, perdón. No sé cómo se dice, sí, noticiaria. Hasta me equivoco yo también, macho. Noticiero. Se me lengua la traba, tío. El noticiero de la hora en la que lo estés escuchando, querido oyente. Pues nada, sí, estamos en marzo ya. Pasa el tiempo volando, así que nada, le damos caña para no seguir entreteniéndonos más. Y como siempre queremos comentar lo importante. Y lo primero es daros, como siempre, las gracias, queridos oyentes, por seguirnos, apoyarnos, enviarnos comentarios, mensajes, sugerencias, qué hacer en los siguientes pasos para llevar Tierra de Hackers al más allá. O como diría Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Pues de nuevo, muchas gracias por seguirnos ahí online. Apreciamos mucho vuestros comentarios y sugerencias. Y también os queremos recordar que nos podéis apoyar suscribiéndoos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. Estamos en todas, creo que las que más populares que se usan, así que por favor, id a suscribiros sobre todo para que recibáis las nuevas noticias de ciberseguridad que comentamos y estéis ciberseguros. Luego voy a pasar al tema de redes sociales. Quiero comentar que estamos en Twitter, infosec.exchange, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, LinkedIn, YouTube y Twitch. Estamos ahí como Tierra de Hackers. Los correos electrónicos nos los podéis enviar a podcast@tierradehackers y también estamos en Discord. Podéis entrar a nuestro servidor de Discord a partir de tierradehackers.com/Discord. Y finalmente, como siempre, agradecemos vuestro apoyo a la pregunta del episodio que publicamos en Twitter y que fue la siguiente. ¿Qué fuente adicional de información podría ser la siguiente que empresas como Auror pudieran añadir a sus plataformas de vigilancia? Os dimos en este caso dos respuestas y la más votada fue datos de salud con un 56%, muy seguida de datos de emociones con un 44%. Así que vemos que no nos decidimos de cuál va a ser la siguiente que van a incorporar, pero ambas probablemente puedan dar mucho juego a este tipo de empresas para rastrearnos y abusar de nuestra privacidad. De rastreo vamos a hablar largo y tendido hoy. Yo, como siempre, y muy rápidamente para no enrollarnos, darle las gracias a nuestros mecenas de Patreon, que son los mejores del mundo mundial. Acabo de venir ahora de dar unas charlas, madre mía cómo estoy, de ir a ver unas charlas al Microsoft Security Day y me encontré allí con uno de nuestros mecenas, Jordi, que encantado de saludarle, y con otro oyente también. ¿Pero es dónde es? ¿En el Mobile World Congress? Sí, bueno, era un evento así que estaba parte del Mobile World Congress. Satelital. Satelital. Estaba orbitando en torno al FIRA de Barcelona. Pero como siempre, genial. Y luego también otro oyente que vino a saludar y a hacerse una foto. Y nada, yo encantado, como siempre, evidentemente, faltaría más. Sí. Joder, bueno. Quiero que sepan los oyentes que tanto Alexis como yo tenemos más de una camiseta, porque como siempre aprovecho a ir a todos los eventos con la camiseta de Tierra Hackers, porque es que me he dado cuenta, claro, a ver, es un podcast, ¿no? A pesar de que hacemos algo de Twitch y tal,
la gente no me reconoce por la cara, me reconoce por la camiseta, y como me hace mucha ilusión que la gente venga a hablar conmigo y tal y cual, pues claro, me veo forzado a llevar la camiseta de Tierra de Hackers constantemente, pero tengo más de una, va lavada. O sea que... Sí, yo también, así que, pero siempre lo que te decía, estamos preparando un poquito este episodio antes y le decía a Martín que, ¿sabes? En esas ocasiones que no puedes llevar la camiseta así visible, que vas con traje o algo así, pues la llevas debajo, el badge, estilo tío. Clark Kent. Sí, también. El badge. Estilo Clark Kent, y si alguien, no sé, por ahí tienes que enseñar tu identidad, le sacas la barriguilla y le enseñas el logo. Fuiste a hacer daño, cabrón. ¿Cómo que la barriguilla? Que tienes toda la razón. Barriguilla, lo dije con cariño. Sí, lo dices por mí. Lo dices por mí y con razón. No. Estamos trabajando en ello. Yo también. Para verano ya no hay barriguilla. Bueno, que he dicho que no me iba a liar. Gracias, Monad. Muchas gracias. Una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast, y Monad con una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad fundada en Silicon Valley y que está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Ya sabéis, contratan en todo el mundo y les podéis contactar en tierradehackers@monad.com, que así saben que vinisteis de nuestra parte. También queremos darle las gracias a Prowler Pro por apoyarnos en el podcast. Prowler Pro es la herramienta más completa de seguridad en AWS. Empresas de todos los tamaños se apoyan diariamente en Prowler Pro para que sus equipos puedan confiar en su modelo de seguridad de AWS. Puedes probar Prowler Pro hoy mismo y de manera totalmente gratuita. Obtendrás paneles y gráficas con información concisa y accionable, con todo lujo de detalles sobre la madurez de tu modelo de seguridad y visión holística de tu infraestructura AWS en cualquier región. Y tendrás todos los resultados en apenas unos minutos. Empieza a usar Prowler Pro y descubre los resultados de tu primer escaneo gratuito visitando tierradehackers.com/Prowler Pro. PROWLERPRO. Y brevemente mencionar nuestro sorteo que seguimos con las entradas para la Rooted, que es para la semana que viene. Gracias por ir contestando. Os pedíamos, no tanto os preguntábamos, que recomendaseis el podcast a alguien que genuinamente creíais que debería estar escuchando el podcast. Muchísimas gracias por todas esas respuestas. Todavía no tenemos al ganador, pero lo anunciaremos como hemos estado haciendo en redes sociales. Así que tú tranquilo, que si has ganado te vas a enterar. Y para sortear la última entrada que tenemos, que yo creo que la pondremos antes de que publiquemos este podcast, porque lo tendré que hacer ya, porque la conferencia es para la semana, pues se me ocurrió preguntaros que contestéis cuál fue vuestro episodio favorito del podcast. ¿Cuál ha sido ese episodio que habéis dicho, me ha flipado? De lo que has hablado ha sido la leche o me ha sorprendido. Así que contarnos, porque así también un poco sabemos, ¿no, Alexis, la temática que le suele gustar a la gente? Si es más cuando cubrimos papers, cuando Alexis te cuenta una vulnerabilidad nueva, cuando te hablamos de el espionaje de turno de la nación de turno. Pues cuéntanos cuál es tu episodio favorito, contestando al post que hagamos en redes sociales, y con eso ya participas en la última entrada para la Rooted. Y nos ponemos al lío, ¿no, Alexis? Sí, iba a decir que esa es un muy buen dato para nosotros, claro, para validar realmente, de hecho, también si las plataformas de podcast nos están dando los números bien o no, en plan, el episodio más escuchado fue el número X, y luego la gente viene y me dice, no, si el que más me ha gustado es el Y. Ah, ok, pues algo aquí. Correcto, pero sí, correcto. Ese sería buen dato. Siempre es buena telemetría. Vale, pues yo vuelvo a la carga con otra investigación de Forbidden Stories. En conjunto en este caso con el diario The Guardian, pero la semana pasada todo lo que os conté, esta crazy story de Eliminalia, ya venía de esta serie de investigaciones por parte de esta organización sin ánimo de lucro francesa, Forbidden Stories, que se está centrando en destapar escándalos de desinformación que empezó a raíz del asesinato de un periodista llamado Gaury Lankesh a causa de sus investigaciones precisamente respecto a campañas de desinformación. Pues bien, os vengo a hablar de desinformación otra vez, pero desde otro ángulo. Elecciones presidenciales, votaciones y democracia. ¿Os acordáis del escándalo de Cambridge Analytica? Es importante porque esta investigación
de la que os voy a hablar se nutre del reminiscente que quedó del caso de Cambridge Analytica. Las partes, ¿no?, que aún tras la investigación quedaron ocultas. Si os acordáis, Cambridge Analytica era una empresa británica donde utilizaron información de millones de ciudadanos que extraían a través de encuestas no falsas, reales, de que las ponían en redes sociales, pero que no tenían el propósito que se supone que tenían. En ese sentido me refiero a que eran falsas, para extraer información, digamos, personal, sobre la personalidad, mejor dicho, de los diferentes ciudadanos, para así poder ayudar a su cliente para poder, digamos, diseñar una campaña en torno a eso. Es decir, brevemente, Cambridge Analytica fue contratada para averiguar y alterar la intención de voto hacia un candidato específico a través de la extracción de información de ellos con encuestas falsas. Y hay un documental muy bueno en Netflix donde lo explica todo. Pues bien, gracias al exdirector de Cambridge Analytica, y que se convirtió de hecho en uno de los whistleblowers que denunció las malas prácticas, sabemos que Cambridge Analytica colaboraba con, y digo entre comillas porque es así como lo dijeron, ciertos hackers israelíes. Estos hackers, entre comillas, estaban a cargo de lo que llamaban ellos Opposition Research, o dicho de otro modo, investigaciones de los oponentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues Cambridge Analytica subcontrataba los servicios de extracción de información de los oponentes políticos de sus clientes para, como veremos más adelante, empezar campañas de desprestigio y presión contra ellos. Ya en 2018 se publicaba en la prensa que estos hackers, entre comillas, insisto, israelíes misteriosos, llegaban a la oficina de Cambridge Analytica con pinchos USB llenos de emails privados de políticos que claramente habían sido hackeados de alguna manera. En aquel caso mencionaban que habían llegado con información personal del futuro presidente de Nigeria, como uno de los ejemplos que daban. Por tanto, Cambridge Analytica no solo expuso al mundo al hecho de que unas elecciones pueden ser perfectamente manipuladas mediante la distribución de información falsa para influenciar la intención de voto en la población, sino también nos dejó el pequeño dato de la existencia de un grupo de individuos israelí desconocido. De hecho, en uno de los emails filtrados de Cambridge Analytica, el propio fundador, Alexander Nix, hablaba de Israeli Black Ops, o operaciones negras israelí, o grupo de operaciones negras israelí, mejor dicho, en este contexto. Y no se refiere a ello como a una persona o una empresa, sino en el email se refería a él como, atención, Team Jorge. Sí, el equipo Jorge. Jorge como el nombre español, no George. Es como el fundador de Cambridge Analytica se refería a este grupo israelí, ¿no? Así que ahora tenemos un pelín más de información. No solo conocemos la existencia de un grupo de israelíes que se dedicaban a la manipulación de la gente para alterar resultados de elecciones, sino que sabemos que al líder le llamaban Jorge. ¿Y quién es este Jorge? Pues eso es lo que se pusieron a investigar la gente de Forbidden Stories, concretamente durante 5 años que tardaron, pero que fueron capaces de dar con la identidad de este Jorge, que es un, entre comillas, consultor sobre el papel, claro, que todavía sigue usando como apodo Jorge a día de hoy, pero que en realidad se dedica a vender sus servicios de influencia y manipulación a quien más le pague, evidentemente. Hace uso de herramientas propias como la generación de posts virales de manera automática utilizando inteligencia artificial, o el hackeo a cuentas de Telegram, algo que la verdad me sorprendió bastante porque no sé exactamente cómo lo llevan a cabo, pero como veréis más adelante fue una de las demostraciones que hicieron. Yo me imagino que quizá va por el tema de
Quizá hackeo de buzones de voz, que yo en su día pues di una charla sobre eso, aunque es verdad que en un vídeo que os dejo en las notas del episodio donde salen las reuniones ocultas de las que os voy a hablar a continuación, se menciona el famoso SS7, que cuando os cuente quién forma parte de este grupo de israelíes, veréis que tiene sentido que tengan acceso al sistema SS7, que es un protocolo de telefonía que quien tiene acceso a eso, pues digamos que puede ver el contenido de mensajes, podría incluso llegar a escuchar llamadas y cosas que os hemos hablado en el pasado y que ya existen charlas en conferencias como la CCC y Black Hat sobre esto. ¿Y cómo hizo Forbidden Stories para dar con esta persona que os mencionaba y averiguar detalles sobre los servicios que ofrece? Pues la verdad es que hicieron algo muy guapo, ingeniería social. Llegar a Jorge no es sencillo, pero haciéndose pasar por potenciales clientes, en concreto se hicieron pasar por un representante de un país africano buscando que unas elecciones se retrasasen o incluso se llegasen a cancelar, pidieron a Jorge una demostración de sus servicios. Para esto, como decía, tuvieron que pasar por muchos intermediarios hasta llegar a poder hablar con él directamente, porque evidentemente no tienen una web donde puedas ir y contratar los servicios de manipulación de elecciones democráticas, ¿no? Tuvieron que hablar antes con los oficiales de agencia de inteligencia, expertos en comunicaciones e incluso empresarios en el sector de la ciberseguridad. Todo esto para llegar a poder hablar con Jorge. Pero una vez lo consiguieron y le pidieron que lo que necesitaban era retrasar unas elecciones en un país africano, incluso llegar a cancelarlas, el precio que les dio fue 6 millones de euros. Que yo no sé qué opinas tú, Alexis, pero 6 millones de euros por cancelar unas elecciones en un país me parece regalado. Sí, comparado con el dinero que te deberías gastar, no sé, en policía y similares, es bastante barato. Es que para el presupuesto de un país, aunque quizás se trate de un país subdesarrollado africano, 6 millones de euros no es mucho dinero cuando puedes hacer cuando el resultado puede ser que te elijan a ti en vez de a tu contrincante político y convertirte tú en el presidente del país. Los periodistas no solo consiguieron 3 reuniones online con Jorge y su equipo, sino una cuarta en persona, en sus oficinas de Israel, donde además les hizo varias demos, y es ahí donde tenéis que ir a ver el vídeo que os dejo en las notas del episodio. Y de hecho es de aquí de donde los periodistas sacaron toda la chicha. Jorge les comentó que sus servicios se basaban básicamente en la inteligencia y la influencia, y que aparte de las capacidades técnicas de las que disponía, era un maestro en crear una narrativa y distribuirla masivamente mediante sus servicios que incluyen, atención, botnets, distribución a escala de información falsa y hacking a oponentes. Ahí lo tenéis, chavales, el full equip, ¿no? El servicio completo necesario para alterar las elecciones de un país. Pero lo mejor viene cuando, como buen vendedor, Jorge se puso a alardear de proyectos anteriores y de clientes anteriores para los que había sido contratado, como por ejemplo un escándalo que hubo en Francia que terminó con el despido de un presentador muy famoso de las noticias del canal BFM TV, el cual distribuyó noticias falsas en televisión que habían sido planeadas por Jorge. En concreto, que Europa había lanzado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y que en Mónaco las empresas dedicadas a las construcciones de yates estaban muy preocupadas por el impacto financiero. Entiendo que esto era para un poco dar la sensación de que las medidas que estaban tomando en Europa estaban perjudicando no solo a Mónaco, sino en general pues a Francia, ¿no? Por la cercanía. Esto era mentira y el presentador de hecho fue despedido. Y aquí tenemos a Jorge diciéndole a estos periodistas encubiertos que él tenía la capacidad de implantar noticias falsas en medios de comunicación franceses y poniendo este caso como ejemplo. O sea, que ya no hablamos de simples blogs falsos en Internet, ¿no? Que esta empresa pues se dedica a postear automáticamente. Hablamos de que esta gente manipula y tiene a sueldo, así es como lo dice Forbidden Stories, no yo, a presentadores de noticias en televisión y a periodistas. A sueldo, con retainer. Forbidden Stories menciona que un servicio así puede costar 3.000 euros. O sea, poniendo el ejemplo de la manipulación del
por parte del presentador de noticias. Insisto, es que están de rebajas. O sea, por 3.000 euros de verdad puedes tener a un tío en prime time en las noticias diciendo una noticia falsa que tú quieras. O sea, me parece regalado. O sea, 3.000 euros por la posibilidad de dinamitar tu carrera como presentador, en vivo y en directo. Yo flipo. Pero esta no es la única manera en la que Jorge puede influenciar a la población de un país. Jorge le comentó a los periodistas encubiertos que tenía herramientas propias que generaban miles de avatares e interactuaban en varias redes sociales para distribuir historias falsas y generar interacciones falsas para incrementar la visibilidad. A esta herramienta, que evidentemente no es pública, le llaman Advanced Impact Media Solutions o AIMS. Jorge menciona que tenía 30.000 cuentas falsas en Facebook, Twitter, Instagram, ciertas tiendas online y Bitcoin, que esto de Bitcoin pues no sé bien a qué se refiere con cuentas falsas, quizás se refiere a que tenía Bitcoin en ciertas cuentas para poder hacer pagos, pero bueno, ya os hacéis la idea de la magnitud del problema. 30.000 cuentas que son operadas automáticamente para hacer likes, retweets, reseñas falsas y todo lo que haga falta con tal de ponerte una historia falsa delante de los ojos. Por ejemplo, una de las historias que contó Jorge en esa reunión es que con una cuenta falsa, cuyo avatar era la imagen de una mujer rubia y muy atractiva, compraron juguetes sexuales y los enviaron a la casa de un oponente político de su cliente. Esto causó que la mujer del oponente pensase que le estaba siendo infiel, la historia salió a la luz y acabó perdiendo las elecciones. Flipa. O sea, todo lo que hace falta es una cuenta falsa en una tienda online, enviarle un dildo con un avatar que me imagino que habría referencia en el paquete a la persona que lo compró, por lo que la mujer fue a ver quién era y vio el avatar de otra mujer que muy atractiva y sugerente. Y eso sale a la luz, sale el escándalo, pierdes la credibilidad de tus votantes y ¡pum! Se acabó. Ese es una nueva categoría de ataque llamada dildo swatting, igual. Llueven dildos por todos lados. Oye, qué buena eso, dildo swatting. Ya te habías inventado aquel término, ¿cuál era? El car wheel no sé qué, ¿no? Ransomware, y ahora tenemos el dildo denial of service, tío. El DDoS, tío. Dildo Denial of Service, sí. No, Distributed Dildo Denial of Service, DDoS. Ahí está. Pues bueno, Jorge quería sus 6 millones y para convencer a los periodistas de la efectividad de sus servicios, les propuso hacer viral una historia falsa que ellos quisieran. Atención, y los periodistas aquí con un poco de toque de cachondeo. Repito, los periodistas, recordemos que en realidad estaban allí en capacidad, haciéndose pasar por clientes. Le pidieron hacer viral el hashtag RipEmanuel con la foto de un emú. Que un emú, bueno, es un animal parecido a un avestruz, que esto lo tuve que buscar, la verdad, en la Wikipedia, pero para que os hagáis una idea. Y esto realmente estaba basada en un emú llamado Emanuel, cuya foto se hizo viral el verano pasado. Y la idea es que Jorge distribuyese la noticia falsa de que había muerto mediante el hashtag RIP, que es Rest in Peace en inglés, Emanuel. Pero aquí viene lo mejor de todo, y es que los periodistas usaron este hashtag después de que el equipo de Jorge amenazase a la campaña, empezase la campaña de desinformación, de demostración, para encontrar todas las cuentas falsas controladas por el equipo de Jorge. Esto es buenísimo. Y gracias a eso pudieron ver que esas mismas cuentas que estaban tuiteando con el hashtag RipEmanuel habían estado posteando en el pasado otras noticias falsas, en concreto parte de 20 campañas de desinformación por todo el mundo. Pero la herramienta AIMS no solo tiene la capacidad de distribuir masivamente exactamente lo que le digas, sino que puede hacer mucho más. Una demo que hicieron mostraba cómo le podías decir a la herramienta palabras clave, keywords, y un sentimiento, en plan positivo, negativo, neutro. Y la herramienta se encargaba de crear posts falsos en torno a esos parámetros. Es decir, tú no tienes que idear 300 tweets diferentes, sino que le puedes decir, Martín Vigo
podcast, tierra de hackers, sentimiento negativo. Y la herramienta automáticamente empezará a tuitear frases coherentes, como si fuera una persona normal tuiteando, pero negativas sobre mí y el podcast. Ahí están usando ChatGPT o alguna historia de estas. Claro, hoy en día estoy seguro que están tirando de APIs ya, no han reinventado su historia. Claro, claro. Os doy el ejemplo exacto que usaron, de hecho, en la demostración. Le dieron a la herramienta las siguientes palabras clave: chat, president, brother y Debbie. Chat era el presidente de un país y el hermano se llama Debbie, ¿no? Pues chat, president, brother, Debbie. Y configuraron la herramienta para que emitiera 10 tweets negativos. Comentan los periodistas que en esta demo, en 12 segundos, había 10 tweets publicados por 10 cuentas diferentes en Twitter que decían cosas como "Enough is enough. We need to put an end to incompetence and nepotism of president of chat, brother Debbie". Que esto viene a ser, ya es suficiente. Tenemos que poner un final a la incompetencia y nepotismo del presidente, del hermano del presidente Debbie. O otro era, recordemos que esto se generó automáticamente, no lo escribió nadie. Otro tweet que salió de esta petición a la herramienta era: "The chat people have suffered enough under the rule of President Brother Debbie". Que, por cierto, me doy cuenta que chat no era el presidente, sino que chat es un sitio. Porque este tuit decía: "La gente de chat ya ha sufrido lo suficiente bajo las normas del hermano del presidente Debbie". Pues esto ya os digo, mientras se hacía este demo, de hecho, uno de los miembros del equipo soltó la siguiente frase: "Cada operador puede manejar 300 perfiles, por lo que en 2 horas tenemos a todo el país repitiendo nuestro mensaje o la narrativa que nosotros queramos". Os voy a repetir esto. Dicho por uno de los del equipo de Jorge. Cada operador puede manejar 300 perfiles, por lo que en 2 horas, hago énfasis, tenemos a todo el país repitiendo nuestro mensaje o la narrativa que nosotros queramos. A todo eso, ¿a qué se refiere? Si estamos diciendo que la herramienta emite esos mensajes de forma automática, que haya un humano detrás de tantas cuentas es un poco para echarle un ojo, para controlar que haya interacción, que todo vaya bien. Muy buena pregunta. Lo que yo entendí es que tú emites todos esos tweets, hay gente que interactúa y luego tú pues a eso vas contestando. Me imagino que ya un humano, si quiere reforzar el mensaje o no, pero ¿qué pasa? Que tiene 300 perfiles a la vez en un dashboard y es capaz de ir contestando pim, pam, un poco como los jugadores de póker que juegan 4 partidas a la vez. Pero tío, evidentemente aquí hay un tío de ventas de fondo en una frase así, pero en 2 horas podemos tener al país repitiendo nuestro mensaje o la narrativa que nosotros queramos. Es una frase muy fuerte, tío. Muy fuerte. Mucho impacto. Y porque has comentado un poquito Twitter. Lo que me hace gracia es que nos quejamos un poco que Twitter está de capa caída, pero sigue estando entre las plataformas top de desinformación. Sí, bueno, si atendemos a lo que dice Elon Musk, realmente no creo que esté tan de capa caída en términos de daily active users, ¿no? Sí. Sino más bien de que es un desastre. Correcto. Bueno, opinión personal, que tendremos muchos admiradores de Elon. Y yo admiro a Elon en muchísimas cosas, no en su gestión de Twitter, pero creo que va más por ahí los tiros, porque sí, yo estoy contigo. O sea, Twitter, y de hecho, yo es prácticamente la única red social que utilizo y no quiero que desaparezca y ojalá funcione y lo haga bien Elon Musk. Sí, porque me parece súper útil. Decimos que no hay nadie perfecto, pero que ha tenido un poquito de tema. Solo que lo que decía mucha gente, no, me voy de Twitter, la cierro mi cuenta, me voy a Mastodon. Un poquito lo que venía. Pero sí. Sí. A ver, Mastodon tiene sus limitaciones. Nosotros mismos tenemos cuenta, pero pecamos, tenemos que integrar ahí, ¿sabes? Seguimos activos en Twitter porque no por preferencia, ya nos gustaría, pero es que al fin y al cabo tenemos que tuitear y que alguien lo vea, ¿no? Y si era un poco como la historia de Google Plus, cuando salió en competencia Facebook. Todo muy bonito, pero si estás posteando, si le estás gritando a una nube, ¿no? Como en Los Simpsons, no sirve de mucho. Pero bueno, sí, ojalá crezca, oye, qué guay, que crezca más todo. Pues mira, buen reminder para que le meta ahí la API, para por lo menos cuando tuiteemos en Twitter también lo hagamos allí. Total, yo te pregunto, ¿quién es este Jorge? Cuyo nombre evidentemente no es Jorge.
Adivina, Alexis. Si tú le tuvieras que poner un nombre, no te quiero dar demasiadas pistas, si tú le tuvieras que poner un nombre a un malhechor israelí, ¿cuál sería? Y ya te he dado demasiadas pistas. Elon Trask. No, tío, o sea, tal, tío. Tal cual, tal cual. No, se llama Tal Hanan, tío. Y es que me río porque hace un mes y medio hablamos de tal... ¿Cómo Dalin, era? De tal... ¿no? Tal Dalin o algo así, Sí. que también era un tío que estaba en esto. Que de hecho, cuando lo leí dije, ostras, a ver si estoy preparando una noticia que ya hemos cubierto. Pero no. Y si te acuerdas, hace muchos meses, incluso el año pasado, también había otro tal que era digo, joder, si alguien en Israel se llama tal, empezamos mal, porque ya vamos por el tercero. Pues ya rima con lo de El tal, empezamos tal. mal, con tal. Bueno, pues tal, de hecho, está rodeado de personas, muy curiosas que estaban presentes durante las reuniones con los periodistas trabajando encubierto. O sea, por eso sabemos que formaban parte de esto. Como, por ejemplo, Mashi Meidan, fundador de una consultora de ciberseguridad en Panamá, pero que en el pasado fue miembro de los servicios de inteligencia domésticos de Israel, que también se conocen como Shin Bet, que yo esto no lo sabía. O Shuki Friedman, también exoficial del Servicio de Inteligencia israelí y supervisor en Palestina durante muchos años, que fue capaz de captar como espía a uno de los hijos de uno de los líderes de Hamas. O Yaakov Tzedek, cabeza de Tzedek Media Group, empresa de marketing digital, y que él mismo se presenta como experto en publicidad digital, muy acorde a todo lo que estaban haciendo aquí. O Zohar Hanan, el propio hermano de Tal Hanan, que fundó una empresa de seguridad y se anuncia como experto en pruebas de polígrafos, que bueno, evidentemente aquí tiene que estar relacionado una vez más con agencias de inteligencia. ¿Eso lo que los bolígrafos para escribir en papel, dices? Esos. Como veis, un equipo con un pasado y unas capacidades muy interesantes. Quiero terminar la noticia con una supuesta, voy a decir, campaña a cargo de esta empresa, porque nos toca muy de cerca. Y una vez más, nosotros no entramos en debates políticos, solo nos hacemos eco de lo que aparece en las noticias. Y es el ciberataque a la Generalitat de Cataluña sucedida en 2014. Esto lo nombró Tal Hanan específicamente durante la reunión con los periodistas. Durante 3 días, la web de la Generalitat fue atacada con ataques de denial of service, sin dildos esta vez, junto con la web de la Asamblea de la Nación Catalana. Pues, según Tal Hanan, ellos estaban detrás de ese ataque. De hecho, mencionaban concretamente que no habían hecho el ataque más elegante que habían hecho hasta... O sea, que no había sido el ataque más elegante al que estaban acostumbrados a hacer. Yo dejo ese dato ahí, que me sorprendió bastante, la verdad, pues porque aquí estamos viendo que a veces hablamos de que si Estados Unidos, de agencias de inteligencia, que si en países árabes, que si no sé qué, pero aquí tenemos una empresa israelí que, según ellos y según esta investigación, ha afectado de una manera u otra un proceso que ha sucedido en España. Por tanto, nos toca de cerca esto. Muy fascinante esta noticia, Martín, sobre todo por el poder que empresas privadas, no solo ya países y gobiernos que pueden influenciar elecciones, pero en este caso es una empresa privada que ofrece estos servicios al mejor postor, o como digo, a cualquier persona, porque en este caso un poco, vamos, en plata, digamos que qué malos son analizando a sus potenciales clientes si no pudieron ver que eran periodistas. Aquí el tema de hackback, ¿no? De contraataque de estos periodistas para intentar destapar a esta empresa oscura, pero no sé, ¿tú cómo lo ves, Martín? Que no hicieran sus deberes e identificaran que ese potencial cliente fuera un periodista. Tanto que se dedican a la Intel y luego no saben ver que sus potenciales clientes son periodistas. Me parece un fallo que dice que sus capacidades no son muy buenas. A ver, yo creo que hay un par de cosas aquí. Una, 6 millones de pavos que se facturan. Tienes toda la razón al decir, si yo llevo un negocio
que es bastante shady, bastante oscuro, voy a hacer el due diligence, ¿no? Voy a revisar. Pero claro, recordemos lo que mencioné. No fue, les mandó un mail los periodistas y ya o tal. Tuvieron que pasar, para llegar hasta el equipo de Jorge, tuvieron que hablar con exagentes de inteligencia, políticos, empresarios. Por tanto, no llegaba de primera mano, digamos. Es como si Alexis, un cliente me viene porque me lo recomendaste tú. Entonces ya hay como, digamos, ahí esa confianza, ¿no? Porque me lo estás dando tú, que eres mi amigo. Entonces yo creo que ahí es donde probablemente bajaron sus defensas. Aún así, lo que dices tú, claramente. Me da igual que venga por ti, que te pueden haber engañado a ti. Pero sí, y de hecho ya digo, está el vídeo ahí, tienes que vértelo, Alexis. Los tíos ahí reunidos, haciéndole demo, los pavos haciendo bromas. Hay un momento que hace una broma al tío, porque cuando le está enseñando la herramienta de Ains, se ve como un montón de fotos de perfil y uno de los periodistas le pregunta, ¿de dónde sacas esas fotos de perfil? Porque no están hechas con esto de this person does not exist o tal, son fotos de perfiles reales, de gente real. Y el tío le contesta, eso no te lo puedo decir, tendría que matarte y luego tengo que lidiar con enterrarte, le dice, con enterrarte en medio del desierto, no sé qué. Esto evidentemente en tono jocoso, pero ostras, yo no sé si estoy... si soy un empresario y estoy con clientes, no me dedicaría a hacer ese tipo de bromas, pero sí, sale en el vídeo eso. Sí, porque, como dices, creo que hicieron 3 entrevistas virtuales y luego una ya en persona. O sea que, no sé, es en plan... Correcto, esa es la que está en el vídeo. Hasta la cocina. Sí. Esto a mí me recuerda un poquito este concepto un poco que está de moda, ¿no? Ahora que se llama Zero Trust, en plan, trust... but verify. Correcto, pues aquí... ¡Qué buena! Aquí qué verificación buena. Sí, cero, pero bueno. Es verdad. Aquí hubo trust. Mira, qué ejemplo más bueno, porque de esto de haber estado en el Mobile World Congress, de haber estado en Barcelona Cyber Security Congress y todo esto, siempre hay charlas ahora de Zero Trust. Correcto. Es el new hot, está muy de moda. Topic. Y tío, yo me he dado cuenta que mucha gente no sabe explicarlo. Yo el primero, que conste. Y me encanta este ejemplo, tío. Sí. ¿Sabes lo que quiere? ¿Sabes lo que es Zero Trust? Pues este caso. Sí, básicamente es lo que siempre se ha estado haciendo para ser más seguro, pero llevándolo a un nivel de paranoico, digámoslo así. En plan, sí, igual confío en ti, pero voy a verificar antes de continuar. Pero anyway, lo que también, el otro tema que quería comentar, de hecho leí por Twitter. De hecho, un post que redireccionaba a Mastodon sobre un investigador que mencionaba algo que creo que, no sé si había confirmado o no, que el tema de cómo comprometían las cuentas de Telegram era por eso, que tenían relaciones con empresas de telecomunicaciones en los países que fuera y de esa forma podían redireccionar o obtener números de teléfono, hacer tema de SIM swapping, digámoslo así, para registrar las cuentas de Telegram con el mismo teléfono y obtener los datos así. De hecho, creo que en ese thread se comenta también que hicieron un fallo de seguridad operacional y que los mensajes, porque interactuaron con esas cuentas, ¿verdad? Con sus víctimas, pues borraron los que ellos enviaron, pero no los que la otra parte envió. O sea que así se dieron cuenta un poco. Pero bueno, pues nada, muy buena noticia y pasamos a la siguiente, si te parece. Dale candela. Y de hecho, la que traigo yo también es The Forbidden Stories, porque tienen, como dice Martín, tienen una serie muy buena que se llama, han llamado el proyecto Story Killers, asesinos de historias, que es una investigación global sobre, lo llaman así, los mercenarios de la información. La de Martín fue enfocada más, yo creo que más nivel de Estado, nivel de gobierno, nivel de, como él ha dicho, influenciar las elecciones. En cambio, la mía va un poquito más, digámoslo así, más bajo nivel, pero no por eso menos preocupante, porque a bajo nivel me refiero a que nos implica a todos, a ciudadanos de a pie, a civiles, no a tanto a gobiernos, sino más a personas como nosotros. Y en este caso voy a hablar de una empresa de desinformación llamada S2T Unlocking Cyberspace. Y este reportaje fue publicado hace menos de 2 semanas. S2T es una empresa de desinformación. ¿Y qué necesita para sembrar dicha desinformación? Pues necesita víctimas. ¿Y cómo consigue estas víctimas? Pues bueno, una forma sería aprovechando la audiencia de plataformas u organizaciones de éxito
como Twitter, en New York Times, periódicos similares, comprometiéndolas y pues ahí dejando un poquito las noticias. Pero bueno, esto sería bastante sospechoso y se vería, y estas empresas, supongo, o no, bueno, hemos visto en varias ocasiones que noticias de desinformación, sobre todo en redes sociales, pasan desapercibidas y no se borran hasta que pasan años o mucho tiempo. Pero más fácil sería, como ha dicho Martín, creando usuarios falsos, cuentas falsas, a veces las llaman cuentas marioneta, avatares, bueno, que no corresponden con ninguna persona en sí, sino en muchas cuentas corresponden a una persona, como ha dicho Martín, que las controla. Y utilizando estas cuentas para publicar mensajes de desinformación. Y la forma, en este caso, que utiliza S2T es la ingeniería social en redes sociales, haciendo conexiones o amigos de forma, digamos, orgánica. Primero establecen la conexión, por ejemplo, te envían una solicitud de amistad en una red social. Al recibirla, revisas el perfil de la persona que te quiere añadir como amigo y ves que tenéis algunos amigos en común. Y además que tenéis temas en común, intereses similares y, bueno, que compartís algo y que sería bueno que estuvierais conectados. También, aparte de eso, ves que tu nuevo amigo comparte contenido interesante relacionado con tu trabajo o pasión. Bueno, pues entonces decides aceptar a esta persona. Total, ¿qué me va a pasar, no? Esto de las redes sociales no tiene peligro, ¿verdad? Pues, como vemos en este caso, otro caso más de Zero Trust, Trust, pero verifica. Tienes que hacer un poquito más el ejercicio de indagar a ver quién es esta persona. A partir de aquí, una vez ya has establecido la conexión, esta amistad ficticia online, viene la intrusión. Unos días más tarde te envían un mensaje para compartir algo o una petición para que les permitas acceder a un grupo que tú administras. De esta forma, pues expanden un poco más su círculo de acción y de impacto. También te pueden pedir tu número de WhatsApp para compartir un enlace sobre una causa en la que estás involucrado y como estás interesado en el tema y tienes curiosidad, pues haces clic en el enlace. Y de aquí, de repente, sin tu consentimiento, sin tu conocimiento, tu dispositivo se ha convertido en una máquina de espionaje. Detrás de la cuenta falsa altamente realista hay un agente de inteligencia o incluso los clientes de esta empresa, que pudieran ser gobiernos, fuerzas del orden o cualquier persona privada, que ahora tiene acceso a tu información personal e incluso puede activar cámara, micrófono, capturar lo que se ve en la pantalla del dispositivo para espiarte en tiempo real y ver dónde estás en cada momento. Esto ya lo hemos hablado más de una vez en episodios anteriores y hay empresas como NSO Group con Pegasus e Intelexa con Predator y otras que proporcionan este tipo de software espía. Las fuerzas del orden suelen utilizar este procedimiento en una operación encubierta para rastrear bandas criminales, cibercriminales y grupos terroristas. Pero en esta noticia, según un documento de una presentación confidencial a la que pudo acceder Forbidden Stories, se ha determinado que estas herramientas se comercializan para su uso potencial contra periodistas y activistas, personas civiles que no están relacionadas, que no son criminales directamente, a no ser que se demuestre lo contrario, y que no están relacionadas, digamos, con el gobierno de un país. Forbidden Stories encontró la presentación en un conjunto de más de 500.000 documentos pertenecientes a las fuerzas militares de Colombia. La presentación en concreto mencionaba una oscura y poco conocida empresa de ciberseguridad, como he dicho antes, llamada S2T Unlocking Cyberspace. Estos documentos, no sé si... ¿Cómo pudieron llegar a las manos de Forbidden Stories? Martín, a ver si sabes... No sé si lo escuchaste, ¿tienes alguna idea de cómo vino esto? Pues, a ver, tenemos el caso de ingeniería social de esta semana y el de la semana pasada, que era por la filtración de 50.000 documentos de Liminalia. Entonces, filtración, check. Ingeniería social, check. No sé, a bofetadas la consiguieron, amenazas. No, en este caso también fue tipo filtración. Pero de hecho, curioso porque...
¿Cuántas veces hemos adivinado de fechorías muy serias gracias a la filtración de documentos a periodistas? Desde tema de lo de Snowden, papeles de Panamá, ahora casos como los de Liminalia, qué curioso. Y en este caso es que te lo comentaba porque igual había escuchado, porque estos datos fueron obtenidos y filtrados por este colectivo de activistas conocido como Guacamaya, que esto sucedió en agosto del año pasado. No sé si te sonaba que, yo leí la noticia, pero no la comentamos, no nos hicimos eco en el podcast de esta noticia porque sacaron tantos datos que no hubo, como los papers de Panamá que dijiste, seguro que la noticia de que se filtraron salió, o igual no, pero como todo, en este caso se comentó que esta empresa, bueno, en este caso era la Fiscalía del Gobierno de Colombia, había tenido una brecha, se habían exfiltrado 500.000 documentos y ahí estaba. Se quedó el tema ahí porque, claro, quedaba analizar todos estos documentos. Entonces ya ha pasado medio año y ahora justo han sacado los colores, digamos, a los documentos. Pero me pareció interesante unir un poquito esos puntos con la noticia de agosto. Qué bueno, insisto, que es necesario este tipo de filtraciones, ¿no? Pensaba que ibas a decir, porque sí que hemos cubierto varias veces, estaba intentando recordar ahora, ¿quiénes eran estos tíos que tenían clouddocument.com o algo así? ¿Te acuerdas que los hemos cubierto varias veces y subían ahí toda la documentación? Es como, digamos, una especie del nuevo WikiLeaks. Pensaba que ibas a decir a ellos. ¿No son los de DDoS Secrets o algo así? Qué buena memoria tienes. Justo, pensaba que ibas a decir esos. Sí, pues mira, se parecen. Ahí D2, por cierto, referencia a tu banda. Joder, sí, el chiste keeps on giving. Keeps on giving. Pues nada, esto, como digo, han estado analizando todos estos documentos y han sacado esto a la luz. No solo eso, comentar también que en aquel entonces, en agosto del año pasado, Guacamaya también pudo extraer datos de 5 empresas mineras públicas y privadas y varias agencias ambientales en Colombia y Guatemala. En marzo incluso del año pasado, un poco antes, se filtraron otros 4 terabytes de datos de una empresa minera suiza que operaba en Guatemala. Así que un montón de documentos y que probablemente vayan a ir saliendo más historias y cuando nos enteremos de más, pues no os preocupéis que vamos a traer todo esto a tierra de hackers. Una pregunta, porque aquí sí que cabe matizar. Cuando te refieres a filtración, no, te refieres, entiendo filtración, te refieres a que no salieron los detalles, se filtró a la prensa, sí, en tal. Pero a ver, también podría ser filtración se dejaron la base de datos abierta públicamente y la encontró alguien, que también hemos cubierto mucho. O sea, ¿qué tipo de filtración? ¿O no lo especifican? O hackearon directamente las empresas. Esta lo que involucra es primero una intromisión o una... Sí, un compromiso, vamos, de sus redes y que es este grupo, Guacamaya, recopiló estos documentos y se los llevó. Y luego no los han puesto, creo yo, de forma pública accesible, sino que se los han dado de forma, digámoslo, responsable a personalidades como Forbidden Stories y otros periodistas que van a hacer buen uso de esta información. Es lo que entiendo yo. Entendido. Vale. O sea que fue una filtración proactiva, en plan, las traigo yo, no es que me la encuentren por ahí. Eso, sí. Fue este grupo vigilante, como que está por el bien de los civiles, está ahí un poco sacando los documentos, ¿no? O sacándole los colores. A la vez también, o sea, sí, ciberactivismo, pero a la vez también hay que ser justos cometiendo delitos. Correcto, sí. Más que nada para no, claro, lo del... Cuando nos quedamos solo con el resultado, pues guay, pero claro, también hay que exigir que se cumpla la ley, ¿no? Si incumples la ley para demostrar que otros incumplen la ley, también es un caso curioso, ¿no? Da para debate interesante. Apuntado este debate. Sí. ¿Sería justificable incumplir la ley para demostrar que alguien está incumpliendo la ley? Claro. El caso más interesante aquí, Martín, es el tema de cómo combaten, sobre todo el gobierno australiano ahora, con ese equipo de 100 personas full time, el ransomware, que tiene carta blanca para contraatacar. Hay muchos que igual lo ven mal a esto, se oponen a eso, pero oye, si tienes el permiso del gobierno, pues claro, de todo depende a dónde vayas a atacar. Si vas a atacar a otro país, en ese país no es legal eso, porque no tienes jurisdicción, pero sí. Me recuerda cuando hablamos de Ucrania que Rusia dijo, podéis piratear todo el hardware, todo el software que no sea de Bielorrusia o nuestro.
Venga, pa'lante, vía libre. Pues nada, nos ponemos tier de hackers hecho en Rusia o algo así para evitar que seamos objetivo. Tenía que haber aprovechado a bajarme el Windows 11 con una VPN en Rusia, tío. ¿Incumpliría la ley? Otra pregunta abierta. Tengo muchas preguntas existenciales. En Discord, creo, alguna vez un usuario comentó, uno de nuestros oyentes comentó que para evitar malware que se detonara, digamos, en tu máquina y te infectara, que lo pusieras en ruso o algo así, ¿no? El teclado, sí, que evitaba... Así sí, que, nada, te bajas de Windows en ruso y luego usas la cámara del móvil para traducir y ya está. Fácil. Es verdad, creo que era el sistema operativo que lo tengas ahí y el teclado también, o sea, eso también lo miraban. Pero claro, para no infectar a compatriotas, pues esa es de la manera que puedes saber si esa persona es rusa o no. Claro. Ni antivirus ni nada. Pues nada, volviendo a S2T. Decir que fue fundada en 2002 por el empresario Ori Sasson. Es una empresa con oficinas en Singapur, Sri Lanka, el Reino Unido e Israel. Los investigadores identificaron estas ubicaciones al correlacionar los gráficos y las descripciones tecnológicas de su sitio web con los del folleto informativo que se filtró. Así que no han podido confirmar exactamente dónde tiene actualmente oficinas esta empresa, porque a diferencia de los investigadores y periodistas de la noticia de Martín, que ellos fueron en persona, en este caso el análisis de esta noticia se ha basado en documentos digitales. Así que igual algunas de estas ubicaciones y oficinas en esos lugares pues puede que hayan cerrado o no. Pero en todo caso, esta empresa afirma tener docenas de clientes en los 5 continentes y emplea personas de agencias de inteligencia en el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia e Israel, así como a las fuerzas del orden local en el Medio Oriente, América del Sur y Central y Asia. Los investigadores identificaron clientes en Singapur e Israel y posibles clientes en Bangladesh, Turquía, Sri Lanka, India y Malasia. Según el sitio web de S2T, otros clientes incluyen un grupo de medios en América Central y una nación sudamericana, donde sus herramientas se utilizaron para encontrar información relevante sobre el autor intelectual de un secuestro. Esta presentación también analiza las demostraciones quizás realizadas en 2020, incluidas las de la Marina de la India y un hombre de negocios en Malasia llamado Dato Mohamed Lofty bin Mohamed No. La empresa se anuncia a sí misma como una empresa de inteligencia de código abierto, OSINT. Este concepto ya lo hemos hablado en otros episodios anteriormente. Pero la presentación muestra herramientas más allá del típico OSINT. Entre ellas incluye una herramienta de phishing automatizada para instalar malware de forma remota. Como he dicho, este malware probablemente sea Pegasus o Predator o similares. También ofrece bases de datos de publicidad masiva para rastrear objetivos. Otro concepto que hemos mencionado más de una vez, el tema de los anuncios que se utilizan mucho para rastrearnos online. Y también operaciones de influencia automatizadas utilizando cuentas falsas para engañar a objetivos desprevenidos. Es lo que ha comentado Martín, en su caso, en el más tema a nivel gubernamental, influenciar elecciones, en este caso un poco más, bueno, pues para engañar a la gente sobre algún concepto específico, pero no a tan alto nivel. Forbidden Stories investigó cómo S2T y otras empresas de OSINT se han beneficiado de este mercado no regulado, que esto es bastante importante y habría que hacer algo al respecto, lanzando y vendiendo herramientas de vigilancia digital cada vez más sofisticadas a clientes con un historial de espionaje a periodistas y disidentes, y esto es muy preocupante. Amnistía Internacional decía lo siguiente: esta presentación y otras publicaciones de este año sobre empresas de inteligencia web realmente exponen una nueva industria de vigilancia que no conocíamos y que parece estar creciendo. Realmente debemos prestar atención a esto porque existe un alto riesgo de que se abuse en todo el mundo. La noticia también contiene imágenes de los documentos relacionados con esta empresa. Una de las imágenes contiene, digamos, un flujo de trabajo centrado en el objetivo, con varios puntos, ¿no? Empiezan con el número de teléfono. Pues cuando obtienen esto, intentan pivotar
de este punto de datos a obtener el nombre. Del nombre intentan sacar el perfil de la red social. De ahí intentan conectar con la víctima a través del avatar o cuenta falsa y hacerse amigos. De esta forma, cuando son amigos y pueden ver más datos sobre esa víctima, pues enriquecen el perfil de dicha víctima y luego ya, pues a partir de ahí envían el payload, phishing, Pegasus, Predator, lo que sea, para obtener información de forma más activa. También hay otra imagen en la que muestran un flujo de trabajo centrado en temas. En plan, empezamos desde un tema de interés. A partir de ahí, pivotamos y creamos un proyecto y buscamos contenido. Luego, identificamos influencers clave o comentaristas importantes de este aspecto, de este tema. Conectamos con la víctima, encontramos grupos, identificamos más objetivos para futuras investigaciones. Todo esto, pues compartiendo estos documentos de desinformación con las víctimas. No han publicado, como he dicho, estos documentos online, así que pues tenemos que confiar con el análisis de Forbidden Stories, pero me quedo con un comentario que han hecho que dicen que el folleto informativo de S2T tiene 93 páginas y que se lee como una novela de espías o un episodio de la serie Black Mirror, con gráficos detallados que ilustran cómo funciona la herramienta. Así que para los que hayáis visto Black Mirror, pues puede ir por ahí el tema. Temas así distópicos, de un futuro un poco incierto, de opresión y control global, digamos. A ver cuándo sale la próxima temporada, que aparte una de las cosas que ha sucedido es que siempre tenemos ejemplos en Tierra de Hackers de noticias que son un maldito episodio de Black Mirror, tío, pero qué bien los guionistas de esa serie. Y por supuesto, oyente de Tierra de Hackers que no haya visto Black Mirror, en cuanto acabe este episodio, que se ponga a verla. Sí, muy buena serie, como dice Martín, así que ahí, si tenéis un fin de libre o cuando podáis. También quería comentar, expertos en privacidad estaban muy preocupados y decían lo siguiente: nunca antes había visto un mapa tan completo que vincule todo el proceso y tantas técnicas con tanta claridad, especialmente si no se dirige explícitamente a los activistas. La plataforma en sí, pues una de las imágenes de la presentación muestra una captura de pantalla de esta plataforma de inteligencia web de S2T y muestra el nombre de Deep Fusion. No sé si probablemente sea ese el nombre, no se indica en la noticia, pero se podría extraer que ese igual sería el nombre de la plataforma, Deep Fusion. Y además de esto, la captura de pantalla muestra un menú arriba de la pantalla con varias secciones, digamos. La primera pone documentos y pone un número tal que 13,4 millones. Así que esta plataforma debe nutrirse de muchas fuentes de información, entre ellas documentos, y tienen tantos. Luego tienen una sección de perfiles que tienen 851, así que esos podrían ser potencialmente los que han estado atacando. Casos o entidades tienen 17,3 millones, así que son probablemente sean temas o algo, no sé, son muchos casos, igual pueden ser incluso también las víctimas a las que quieren utilizar como forma intermediaria para llegar a la víctima final. Tienen una sección de ingeniería social que menciona 325, herramientas menciona el número 52 y fuentes de información 2385. En estas fuentes de información se incluye el tema de, permiso de conducir, identificador nacional, como puede ser el DNI. También incluye tema que pone CDR, que me imagino que deben ser registros de datos de llamadas, y un par más que no conseguí descifrar porque tienen acrónimos y igual es algo de referencia interna de la empresa. El usuario de muestra se llama Optimus User, así que no es muy significativo, pero tiene 28.631 notificaciones sin leer, así que, no sé, tiene mucho trabajo por hacer, digamos, el usuario de demo.
La herramienta también muestra opciones de menú para ver documentos, analizar enlaces, datos multimedia, ubicación geoespacial, línea de tiempos o cronológica y luego ideas o descubrimientos, un poco más para el tema de crear desinformación de un tema en específico. Esta plataforma de OSINT también integra el reconocimiento facial, inteligencia artificial, de nuevo, como mencionaba Martín anteriormente, para crear esos mensajes de forma automatizada con un par de palabras, y procesamiento de lenguaje natural, en inglés Natural Language Processing, también de nuevo para crear mensajes más humanos, más realistas. La herramienta puede, por ejemplo, usar inteligencia artificial para identificar una cara de un vídeo, como imágenes de cámaras de circuito cerrado de televisión o vídeos que se postean en redes sociales o imágenes, y mapear las opiniones o sentimientos en torno a un término o persona en una ubicación geográfica específica en un tiempo determinado. Y obviamente, como decía al principio, la herramienta no solo ofrece capacidades pasivas de recopilación de información y creación de perfiles a partir de inteligencia web, sino que también ofrece funcionalidades activas para influir en el público, que más que influir yo diría manipular. En un gráfico, por ejemplo, se muestra que los operadores de la herramienta parten de un problema político local, identifican puntos de conversación y sentimientos clave de un grupo objetivo. Luego, unas cuantas de las cuentas falsas compartirían los puntos de conversación en redes sociales, mientras que otras cuantas cuentas hacen clic en me gusta, comparten y comentan en las publicaciones de las cuentas falsas originales. Estás copiando mi noticia. Esa frase la tenía yo verbatim en mi noticia, tío. Cuenta tanto. Sí, no, es digo, que... Diego. Justo, es que la verdad es que es interesante que hayan tantas empresas de este tipo a distintos niveles, como decía. La tuya más enfocada, no sé, a nivel de impacto global, elecciones, esta un poco más enfocándose a los activistas, que también son importantes, pero utilizando técnicas muy similares. Las cuentas estas, a mí me gusta lo de cuenta marioneta, me hace mucha gracia, y que unas interactúen con las otras. En este caso parece que, lo que decíamos antes, ¿no? Que tú comentabas que tienen personas que interactúan con ellas. En este caso igual parece que al menos la interacción está de hacerle like, compartir y me gusta, lo tienen automatizado, pero probablemente necesiten de un humano para comentar a respuestas, a comentarios de usuarios reales. Y lo que comentan es que detrás de estas cuentas falsas, que hay una red compleja de proxies y que las hace muy difíciles de detectar por parte de las plataformas de redes sociales. Supongo que por eso, en algunos casos, en algunas plataformas de redes sociales hemos visto que han habido tantos casos de desinformación y que fueron tan difíciles de encontrar y de borrar. Supongo que porque aunque borren los mensajes, estas cuentas siguen estando ahí. Y si no se corta de raíz el problema eliminando o bloqueando estas cuentas, que, según dice la noticia, hay formas de ocultar si realmente es una cuenta verdadera o falsa o marioneta, pues se hace más difícil el tema. La herramienta también facilita el seguimiento de ubicación de un objetivo. Los datos incluidos en las aplicaciones de teléfonos móviles se pueden combinar con otras fuentes de datos comúnmente en poder de las agencias de defensa e inteligencia, como registros de vivienda o registros de geolocalización telefónica, para obtener una imagen más precisa de los movimientos del objetivo. La presentación muestra un comentario que dice tal cual: podemos llegar a casi todos los usuarios de teléfonos inteligentes. Eso nos tendría que dar escalofríos a todos, que tenemos un teléfono inteligente, a no ser que vivas en una cueva, querido oyente, que entonces no sé cómo nos puedes escuchar, pero bueno. Otra imagen de la presentación muestra un ejemplo de una campaña de phishing exitosa que desencadenó la activación remota de la cámara del dispositivo móvil de un objetivo, de una víctima. La imagen que se muestra, la foto que se muestra en esta imagen, esta captura de pantalla, es de muy mala calidad. Lo podéis ver en las notas del episodio, vamos a poner enlace al artículo. Pero se puede apreciar una captura de pantalla tipo selfie de una persona con la cara redactada, cubierta con un círculo blanco artificial, añadido de forma digital, para, supongo, lo han hecho los periodistas para proteger la identidad de esta persona, de esta víctima. Y luego dos mapas debajo de la selfie
que entiendo muestran la ubicación del objetivo. Voy a pasar un poquito a comentar la clientela de esta empresa, porque ya sabemos un poquito de qué va las capacidades y las funcionalidades de esta plataforma. Pues la presentación se adjuntó a un correo electrónico enviado entre analistas de inteligencia colombianos en marzo de 2022. Los documentos filtrados muestran que las fuerzas militares de Colombia se reunieron con representantes de 7 empresas de OSINT a principios de 2022, incluido un revendedor de S2T, como parte de un proceso de licitación para obtener una nueva herramienta OSINT para sus intereses. De hecho, una fuente con conocimiento de los asuntos militares internos colombianos confirmó la existencia de un proyecto para obtener una nueva herramienta de OSINT, pero no sabía cuál se compró finalmente. Con esto quiero concluir un poquito que, por si no fuera poco, aparte de S2T, hay otras 6 empresas, si no más, que ofrecen el mismo tipo de servicio y que en algún momento, si pasan por tierra de hackers, tranquilos que os la vamos a traer. Una de estas firmas, competidores de S2T, se llama Delta IT Solutions. Esta empresa, de hecho, confirmó a Forbidden Stories que había enviado una propuesta para un sistema OSINT en septiembre de 2021 a través de un intermediario llamado Aniruddha Sharma Bhamidipati, cuyo nombre aparece en los metadatos del documento S2T. En una carta, representantes de esta empresa, Delta IT Solutions, confirmaron que eran aliados estratégicos de S2T y tenían un acuerdo de distribución abierto para el mercado colombiano, pero dijeron que no fueron contratados por el ejército. Otro dato interesante aquí es que no solo hay empresas de este tipo, que dices, normalmente cuando hay empresas diferentes tienen intereses distintos o al menos intentan competir. Pero es que en este caso una dice que es una aliada estratégica de la otra. Esto da más miedo porque puede ser si empiezan a compartir información de víctimas que han comprometido unas con otras, pues pueden hacer una red global muy interesante y muy potente. En una carta de presentación dirigida a inteligencia militar colombiana, S2T promueve sus herramientas para ayudar a combatir grupos maliciosos. Lo dicen entre comillas, incluidos terroristas, ciberdelincuentes y activistas antigubernamentales. Más adelante, el folleto muestra cómo los operadores pueden identificar objetivos para una mayor investigación a partir de una base de datos de activistas conocidos. Entre 2018 y 2019, decenas de periodistas fueron blanco de la inteligencia militar colombiana utilizando una herramienta de monitoreo de código abierto llamada Voyager Analytics, vendida por Voyager Labs, entonces con sede en Israel. De nuevo, con el país de Israel tiene mucha trayectoria de ciberinteligencia. Esta empresa se reunió nuevamente con funcionarios de inteligencia colombianos en la primavera de 2022, según muestran los documentos. Pero no solo en Colombia hay interés por estas herramientas, en concreto S2T, sino que una captura de pantalla muestra que un cliente indio podría haber estado interesado en adquirir esta herramienta para monitorear los movimientos de protesta en redes sociales. En un ejemplo de caso de uso de la herramienta con fecha de febrero de 2020, se muestra cómo se usó la herramienta para analizar palabras clave dinámicas relacionadas con las protestas estudiantiles en 2020 contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía de India de 2019 y lo que probablemente sea una referencia a los cierres de Internet de 2 ciudades colindantes en 2019, Jammu y Cachemira. También Bangladesh fue identificado como un cliente confirmado de S2T. Forbidden Stories y sus socios identificaron a la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas de Bangladesh. Una subsidiaria de S2T parece haber realizado un envío a esta entidad en diciembre de 2021 o enero de 2022 y que Forbidden Stories confirmó a través de datos comerciales. No se comenta cómo, pero debe ser algo como un albarán o recibo o datos de transacciones comerciales públicas o que alguien les ha filtrado. La revelación sigue a otra investigación del periódico israelí Haaretz, que descubrió que los servicios de inteligencia de Bangladesh compraron otra tecnología vinculada a Israel en 2022, incluidos vehículos de espionaje que podrían interceptar el tráfico móvil y de Internet. Esto, Martín, ya sabes a lo que se refiere, ¿no? No lo mencionan, pero estos vehículos de espionaje, ¿te acuerdas de cuáles eran? ¿Te refieres a drones y así? No, vehículos de espionaje, la furgoneta aquella. Ah, la Whisper. Esa, la Whisper.
Interesante Claro, que vale. después de tantas noticias, ¿sabes? Es como cuando, por ejemplo, ves una película de, no sé, de Nueva York. Si has estado en Nueva York y te resuena más, ¿no? Y pues esta noticia que, mira, atando cabos, compraron esta... Justo, para mí como que se cierra el círculo. Sí, dices, y sí, te sientes más identificado. Bueno, no identificado porque usemos esto, sino porque Uy, uy, sé uy, del uy, uy, tema y gente encubierta aquí. Más identificado, has patinado ahí, ¿eh? Has patinado. patinado. Pero me caí de culo, pero me he vuelto a levantar. Me he patinado, me he patinado. Estos hechos se alinean con las declaraciones públicas del gobierno de Bangladesh. En enero, según el periódico bangladesí The Business Standard, el ministro de Interior del país anunció que introduciría un sistema de interceptación legal, según literalmente decía, en un intento de monitorear las plataformas de redes sociales y frustrar diversas actividades antiestatales y antigubernamentales. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Podría seguir con estos casos porque hay miles, pero estoy cortando la noticia porque ya llevamos bastante rato. Quiero comentar un poquito las consecuencias de la presión. Pues periodistas colombianos ilustran el efecto escalofriante de estas herramientas de OSINT. Algunos se han visto obligados a adaptar sus prácticas de información para responder a las nuevas amenazas digitales, es decir, ser más precavidos online, utilizar, como decimos siempre, cuentas de un solo uso, burner phones, teléfonos voz sobre IP que solo das a una persona y todo esto. Se han ido incorporando estas prácticas para ser más seguros online. En las semanas posteriores a que supieron que habían sido perfilados, los periodistas de Rutas del Conflicto, que es un periódico que se dedica a traer a la luz todos estos temas de opresión contra activistas y similares, pues comenzaron sesiones de terapia grupal por los daños psicológicos. Muchos dejaron de incluir sus firmas y publicaciones en redes sociales y algunos incluso abandonaron la profesión. Así que ya vemos que estas empresas que atacaban a estos periodistas ganaron en este caso. Bueno, y quería cerrar la noticia un poco comentando cómo protegerse de este tipo de abusos. Tengo una lista un poco larga, pero como ya vamos un poco cortos de tiempo, solo quería mencionar, y esto lo hemos mencionado más de una vez en otros episodios, así que tampoco es cuestión de repetirme, pero tema de, sobre todo, proteger vuestras cuentas con una buena contraseña, gestionada de forma correcta con un gestor de contraseñas, activar el doble factor y no utilizar dispositivos compartidos que pudieran estar comprometidos. Un tema que quería recalcar es el tema de que no hay un botón de borrar, así que sé consciente que lo que posteas online puede ir... lo puedes borrar, sí, pero algún bot de estas empresas lo ha captado. Y si se ha filtrado, está de forma pública, algún motor de estos de búsqueda también lo ha consumido y está ahí para la posteridad. Que sí, luego puedes ir a que lo borren directamente, pero estos bots de inteligencia web, a esos no se lo puedes decir. También el tema de la ubicación, puedes ser consciente de que estas plataformas, algunas por defecto incluyen tu ubicación, pero si no, también se puede incluir en imágenes, en documentos, los metadatos, ¿no? Pues un poquito ser consciente de eso. Los enlaces también, vigilar a que haces clic o no. Lo de los amigos, pues también hacer un poco más due diligence, como decíamos antes, y investigar realmente a quién estás aceptando. También revisar tu lista de amigos de vez en cuando y borrar aquellos con los que no hayas hablado o mirado su feed en un año. Digamos que ya no son tus amigos, ¿no? Bueno, fuera broma, si quieres hablar con ellos en algún momento, puedes volver a añadirlos. Así que puedes reducir un poquito tu superficie de ataque de esta forma, eliminando las conexiones con las que no has interactuado en un año. Una alternativa es no borrarlos, pero hacer que todos tus mensajes solo sean visibles por los demás, tu círculo cercano de amigos y familia. Aunque esto a veces es difícil de gestionar, normalmente requiere establecer opciones individuales cada vez que posteas, algo que se hace poco user-friendly, complejo para el usuario, quien se va a olvidar de hacerlo. También no olvidar esas aplicaciones externas que conectamos relacionadas con juegos o aplicaciones del tiempo. Y luego el tema de la configuración de privacidad, es decir, quién puede ver qué tipo de información y mensajes y fotos, quién te puede encontrar por número de teléfono o email, quién te puede agregar como amigo y similares. Y luego el tema de, finalmente, la información sensible. No postees información sensible como tus números de tarjetas de crédito o fotos de las mismas, número de seguridad social, identificador nacional, esto DNI, un poquito sentido común, ¿verdad? La recomendación también incluye que se evite publicar tu nombre completo, dirección, fecha y lugar de nacimiento, número de teléfono,
En parte estoy de acuerdo con esto, pero en la realidad, la práctica es que la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros, los usuarios, estamos acostumbrados a publicar toda esta información. Cuando te creas una cuenta, te pide normalmente esta información, ¿no? Y es algo en lo que las plataformas de redes sociales podrían ayudar. Es decir, cuando vas a crear una cuenta en una red social, que esta misma te aconseje utilizar un alias, por ejemplo, o un nombre de pila, o solo tu nombre, sin apellidos, sin nombre completo. Y después de eso, listo, ya tienes acceso a la cuenta directamente, no que tienes que te piden luego, no hemos acabado de crear tu cuenta. Además de toda la información que me has dado, tienes que darme tu fecha de nacimiento, de dónde eres y más información. Y, por ejemplo, tus intereses o los grupos de música que te gustan, temas así, todo depende del tipo de red social, ¿no? ¿Y esto por qué? Obviamente porque les beneficia a estas redes sociales. Su justificación es para hacerte contenido específico en el que estés interesado a través de la información que les has proporcionado y sus algoritmos. Pero la realidad es para vender nuestra información, hacer dinero de ella y que empresas que compran estos datos puedan rastrearnos, espiarnos, crear perfiles de nuestra persona y promover la desinformación para manipularnos. Como en el caso de S2T, esta empresa que estoy comentando. Sé que suena muy George Orwelliano de Gran Hermano, pero es la realidad. Y cierro con una noticia que he visto hace poco que me parece interesante al caso que estoy comentando. Recientemente, en un discurso en la Universidad de Carnegie Mellon, la directora de CISA, Jen Easterly, ha planteado la idea de que las empresas de tecnología deberían ser consideradas responsables por las fallas de seguridad en su software. Easterly pidió una nueva legislación que impida que las empresas renuncien a su responsabilidad a través de contratos y términos de servicio y sean consideradas responsables por productos de mala calidad. Los ejecutivos de CISA apoyan esta propuesta y creen que esto produciría mejores productos y mejores prácticas de seguridad. Con esto lo que se refiere Jen Easterly es, entiendo que hacerlos responsables no solo de que no funcione el software en sí, sino de temas de seguridad y privacidad. Es decir, que nuestros datos se vendan, se haga mal uso de ellos y que también puedan ser comprometidos y filtrados a empresas de terceros, como por ejemplo podría ser S2T. Y relacionado con esto último, queridos oyentes, traigo la pregunta del episodio, que es la siguiente. ¿De qué forma crees que se podría evitar que empresas de vigilancia puedan recopilar información de usuarios online? Y os damos 4 respuestas. La primera es medidas anti-bot, es decir, que estas plataformas de redes sociales tengan capacidad de identificar si el extremo que está pidiendo los datos está visitando las páginas de los perfiles de sus usuarios, son bots o no, y si son bots, pues no dejarles obtener esta información, porque todas estas plataformas de vigilancia como S2T se basan en automatización, es decir, en bots. La segunda opción sería redes sin perfiles. A esto me refiero a que, puedas ser un usuario en esa red, pero realmente no muestres nada de tu información personal a los demás. Y en ese caso, pues solo sería, digámoslo, por ejemplo, un Twitter sin nada en tu bio, sin nada, todo vacío. Que puedas ir leyendo los mensajes de otras personas que tengan un alias y listo. La tercera opción serían leyes proactivas. Al estilo de Jen Easterly del CISA, pues un poquito hacer responsables a estas empresas, sobre todo redes sociales, que es de donde se saca principalmente esta información de usuarios online, pues hacerlas responsables de proteger esta información mucho más de lo que hacen actualmente, porque a día de hoy lo que hacen es, de hecho, todo lo contrario, no desprotegerla, pero sí venderla, sin pensar mucho en el impacto que nos causa a los usuarios. Y la última respuesta es educar al usuario. Es decir, todos estos consejos que he mencionado anteriormente, pues hacer, se podría hacer que una plataforma de red social pida una, certificación, pida que los usuarios que se quieren crear una cuenta completen un mini cuestionario de educación de privacidad y seguridad online antes de poderse hacer una cuenta. Ya sé que es algo bastante utópico,
Pero bueno, oye, sería como idea, igual se pudiera hacer. Si se implementa, si se requiere a nivel legal, pues oye, sería algo que estaría bastante bien para que los usuarios estuvieran más concienciados sobre este tipo de riesgos, el impacto de la información que ponen en estas redes sociales y también lo que implica en temas de privacidad y seguridad online. Pues estos de Forbidden Stories, la verdad, nos han dado para ya varias noticias, entre la semana pasada y esta. Y la verdad es que su serie está muy bien, hay varias más, por si estáis interesados, tenéis los enlaces en las notas del episodio. Y ya solo nos queda pues agradeceros que os hayáis quedado hasta el final. Esperemos que os haya gustado este episodio. Recordad que estamos sorteando la última entrada de la Rooted. Y espero veros por allí, porque yo voy a estar desde los 3 días, desde el jueves. Así que si me veis por ahí, iré con la famosa camiseta a venir a saludar y a lo mejor voy con alguna pegatinilla por si la queréis. Muchas gracias por estar hasta el final. Por favor, no olvidéis dejarnos comentarios y estrellitas en donde nos estéis escuchando, que eso ayuda un montonazo a ganar visibilidad. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo online, en redes sociales, en las plataformas de podcast, todos esos comentarios en Discord y nada, seguimos reportando desde primera línea e intentando hacer el trabajo lo mejor posible para traeros episodios chulos, así que muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.